Pupila Dilatada, el podcast. Dosis de literatura para, disque, entender la realidad Y elevar nuestra conciencia. Platicamos sobre anécdotas literarias Y sus resonancias con la actualidad. Somos Magdalena Pérez Selvas y Andrea Magaña. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro último episodio de esta segunda temporada de Pupila Dilatada. Les preparamos algo súper especial, muy entrañable, muy personal, que esperemos que les guste. Decidimos, Andrea y yo, hablar de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de el impacto que han tenido en nuestras vidas a través, obviamente, de la lectura. Ya saben que aquí en Pupila Dilatada el pretexto siempre es la literatura, siempre son los libros. Entonces, pues quédense y cuéntenos sus propias experiencias a lo largo de estos minutos que estaremos platicando. ¿Cómo estás, Andrea? Pues muy contenta de nuevo de estar aquí grabando contigo y más por este episodio que, como dices, pues va a ser un episodio muy entrañable para las dos. Ay, sí, oigan, quiero dedicar este episodio obviamente a mi abuelita Alicia, que acaba de morir, de fallecer, de trascender, de ascender, y por eso se nos ocurrió. Yo lo traigo a muy flor de piel, ha sido un duelo bien duro y cuando le conté a Andrea que esto había pasado y mientras vivía mi duelo así muy, pues así como con todo, le mandé un audio y le dije, ¿por qué no grabamos un episodio de nuestros abuelos, nuestras abuelas? Porque ella también me ha contado y he leído, ¿no? Además, cosas que has escrito en donde hay un impacto en tu vida de tus abuelas y de tus abuelos. Entonces fue como una epifanía que tuve y dije, sí, hay que hacer esto en memoria y pues no nada más en memoria, sino de veras para honrarles, porque creo que si ustedes han tenido la fortuna de tener abuelos, abuelas como nosotras, pues saben lo que eso significa, ¿no? Qué importante es tenerlos y qué impacto tienen en la vida y qué dolor cuando se van. No, Andrea, cuéntanos un poco de tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Pues sí, creo que uno no toma conciencia de lo importante que son nuestros abuelos hasta que ya no están. Hasta que empiezan las ausencias, ¿no? Porque creemos que pues todavía quedan años y que ya los ves grandes y dices, bueno, todavía puede llegar a los 90, 95, 100. En el caso, mi bisabuelo llegó a los 99, nació en 1901, literal, 1901 y falleció en 1999, o llegando al 2000. Ujú, Entonces sí, fue súper longevo, pero ese es uno de los pocos casos. Yo solo conocí a un bisabuelo, no sé si tú conociste algún bisabuelo o bisabuela, ujú. pero él porque pues le tocó la vida de ser súper longevo. Y a mis otros bisabuelos y a mi bisabuela, de parte de mi bisabuelo que vivió muchos años, pues los conozco a través de anécdotas y de narraciones, ¿no? Por parte de los abuelos y de mis padres. Y luego mis abuelos, de parte de mi papá, mi abuelo paterno no lo conocí porque falleció de un infarto fulminante, así lo cuentan que tenía 50 y tantos años, era una persona muy alegre, muy vivaz en Zamora, Michoacán, porque de parte de mi papá son de Zamora, pues muy feliz y era un tragón, un comelón, así como yo, súper antojado. Y siempre desayunaba en su casa, con mi tita, con mi abuela, y luego salía y se lo encontraban en los tacos en la esquina y luego en las carnitas. O sea, el señor todo el día comía y pues obviamente su corazón parece que no aguantó y, y cayó Ujú. así, ¿no? Al instante. Y sí conocí a que todavía vive, la única abuelita que tengo es mi abuela, de parte de mi papá, o sea, la viuda, la que quedó viuda muy joven. Creo que me decía ahora que estuve con ella que quedó viuda a los 40. Y pues cada uno, creo, y ya nos contarás tú también, Magdalena, cada uno de ellos y de ellas pues ha dejado un granito en nuestros gustos, en nuestras inquietudes, en nuestros hobbies,
o incluso en la parte profesional o en la parte moral, ética. Cada uno ha tenido una influencia distinta, ¿no? Sí, sí es cierto eso de que dicen que el amor de los abuelos es muy bonito, tanto que ellos lo sientan como nosotros, los nietos, porque no hay ya nada de responsabilidad ni de educación, es un amor incondicional, un total solapar a los nietos, nada más pasártela bien, nada más querernos, nada más ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Yo por lo menos los recuerdo, ya no tengo abuelos, lo que pasa que mi abuelita Alicia era la única abuela que me quedaba viva, entonces ya no tengo abuelos y se siente eso como cierta orfandad, pero también conocí a mis bisabuelos, también vengo yo de una familia muy longeva. Mi abuelito Alfredo, que es el papá de mi abuelita Alicia, murió igual a los 98 años. Y mis abuelitos David y abuelita Lola también los conocí, bisabuelos, quiero decir. Y los papás de mi papá, que es una abuelita Elvia y abuelito Enoch, también los conocí, ya también ambos murieron. Pero mi abuelita Alicia, que es la mamá de mi mamá, es esta típica abuela que nos crió, ¿sabes? Por eso me dolió mucho perderla, porque es la típica abuela que vino a casa de mis papás cuando mi hermana y yo nacimos. Entonces, pues vivimos, digamos, con ella y por eso ahora que murió, fue como de, aparte ha sido la muerte más cercana que yo he tenido, o sea, ¿no? Quiero decir de familia, entonces fue como de, dolorosísimo, ¿no? Pero bueno, tengo muy buenos recuerdos de ella y entre ellos, pues es obviamente el hábito de la lectura. Por eso decidimos hacer este episodio, porque yo sé, incluso tú en el episodio de Cervantes contaste muy brevemente sobre la biblioteca de tu abuelo, ¿no? Entonces, pues sí, yo estos días he recordado muchas anécdotas que tengo con mi abuelita Alicia, muy bonitas, muy entrañables, como de refugio, ¿no? Como de estos momentos en que uno se siente que no, de veras que no tienes a dónde hacerte y está la casa de la abuela. Les voy a contar rápido antes de entrarle a la lectura, una muy especial, porque a mí me corrieron de un trabajo que yo juraba, Andrea, que era, que ahí yo iba a hacer carrera, ¿no? Para mí mi trabajo lo era todo y todo mi valor como persona lo había puesto en este trabajo. Entonces me corrieron un buen día, imagínate lo que fue para mí. Era como que me sentí que lo perdí todo. Entonces, fue un momento en el que me deprimí en serio. Entonces, me fui a Izhuatán, que es el pueblo del que somos nosotros en Oaxaca. Por eso me puse hoy un huipil. Entonces, lo único que atiné a hacer fue comprarme un boleto de autobús e irme a casa de mi abuela. Estuvimos solamente ella y yo solas unos días y fue todo muy hermoso y tengo muchas anécdotas que quisiera contar, pero no voy a contar porque voy a llorar. Luego se las cuento mejor, en Instagram o en un post de mi blog, qué sé yo, para no llorar en cámaras. Pero bueno, No entrarle a importa, la... ¿Eh? fuiste por los Kleenex, ¿no? No, oye, lo único que tengo es este pedazo de... Te No sé. diría que te prestaba, pero estamos a muchos kilómetros de distancia. Sí, entonces, No, nos tienes que contar una anécdota por lo menos es que siento que sí lloro, pero esa es una, ¿no? Poderme haber ido a este refugio que y es esta tener tu casa. tiempo con Sí, ella. es esta casa, porque la casa de la abuela creo que representa un montón de cosas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que me dio dinero cuando yo me mudé por primera vez sola, que quienes lo han hecho saben lo difícil que es. Entonces me dio dinero y con ese dinero yo me compré mi sala. Entonces, en ese momento como que dices, sí, mi abuelita me dio dinero, pero ya después que me lo pensé, dije, güey, o sea, me dio dinero con el que me compré mi sala, ¿no? ¿Y de dónde sacó ella esa lana? Pues la tenía ahorrada. Entonces, no sé, o sea, me heredó aretes, ay, no, cosas muy hermosas. Y entre ellas, pues la lectura, ¿no, Andrea? O sea, el hábito de la lectura. Pero para ya no seguir hablando y en lo que recupero aliento, cuéntanos tú un poco de la lectura y tus abuelos y abuelas. Creo que todo comenzó, en mi caso, yo recuerdo desde niña
aquí en Guadalajara, por parte de mi familia materna, pues mi abuelo y mi abuela y mi bisabuelo, ¿no? Mi bisabuelo Miguel Ángel, hasta su nombre, ¿no? Miguel Ángel, como arte, cultura, pintaba, escribía. Por ahí tengo recortes como de sus poemitas que hacía en estas cajas de cartón de avena Quaker, las recortaba y atrás escribía o pintaba en acuarela, en acrílico, tocaba el piano. Entonces para mí era muy curioso de niña ir a casa de mis abuelos porque mi bisabuelo ya vivía ahí porque ya estaba muy grande y la casa pues era grande. Entonces él vivía como en el cuarto piso de la casa o el tercer piso. En la parte de hasta arriba tenía un estudio. Entonces para mí era subir las escaleras y ver que estaba mi Toto, porque le decíamos Toto a este bisabuelo Miguel Ángel, y era ver subiendo las escaleras un de estos como escritorios, no sé si los ubican como neceser, como escritorios antiguos de madera, que tienes que subirle la puertita y ya puede ser el escritorio, si no es el mueblecito así muy mono, ¿no? Y para mí era ir a ver qué estaba leyendo, qué estaba haciendo, si estaba pintando, si estaba escribiendo. Para mí era como descubrir otro mundo de este ser maravilloso y creativo. En ese momento yo lo veía como alguien mágico, ¿no? Que yo lo veía grande, alto, con manos grandes, piernas muy largas, o sea, él era muy alto, yo creo que de ahí saqué la altura. Ujú. Siempre tenía la tele prendida en algún canal europeo, escuchando las noticias o música clásica, pintando, leyendo y escribiendo. Entonces yo decía, pues yo quiero ser como él. Y luego me contaba de sus viajes, que cuando era niño pues escapó a Europa y se trepó un barco por rebelde y se desapareció muchos años. Bueno, estas historias así como que vio sirenas, que aprendió a tocar el acordeón, que lavaba pisos en la borda, que le tocó la Segunda Guerra Mundial, o sea, muchas cosas que para mí era así ¿como qué? ¿No? Entonces me decía, sí, pero lo puedes descubrir aquí. Entonces de repente fue como para mí como esto que yo leía en los libros, porque luego empecé a leer, yo el hábito lo tengo desde que aprendí a leer, ¿no? Porque pues era muy burra, era una bruta, no aprendía nada. Mi mamá dijo, esta niña va a reprobar, se sentaba conmigo, me obligaba a leer. Y ahí era donde yo descubrí que esto que yo leía de las aventuras de Julio Verne, del viaje al centro de la Tierra, o la vuelta al mundo en 80 días, era lo que yo escuchaba que mi abuelo contaba de repente, ¿no? Entonces también es esta parte como adquirir el gusto de la literatura, pues en un principio para mí fue de manera muy oral, ¿no? Luego ya veía justo en esa misma casa, en la planta de abajo, mis abuelos tenían una biblioteca enorme donde justamente estaba todos los clásicos, ahí estaba Cervantes con Don Quijote como tomo 1, 2 y 3, muchos libros que de repente yo heredé por ahí algunos, pero todo era para mí como entrar a esa casa y ver obras de arte, pinturas, acuarelas, óleos, libros, 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 libros. No sé, era toda una aventura, ¿no? Hasta subir las escaleras de madera, ver el descanso también tenía libros, como era una casa como entre misteriosa y como un tesoro, como descubrir nuevos mundos. Entonces, pues ahí fue como donde pasé muchos años en mi infancia que todavía me acuerdo, no solamente me acuerdo de mis abuelos, sino de los espacios. No sé si a ti te pasa, Magdalena, que también los espacios, los olores, los sabores se quedan impregnados en nosotros, ¿no? No solamente lo que nuestros abuelos nos transmitían, sino también esos lugares en los que fuimos creciendo. Ay, sí, no, pues es lo que te digo de la casa de mi abuela en Izhuatán, que además es un pueblo del istmo de Tehuantepec, lejísimos de aquí de donde estamos. Entonces, pues imagínate, ¿no? Como muy lejos de la ciudad, casi, casi es también un lugar muy cerca de la playa, del mar. Entonces, otro clima, otra comida. Y la casa está típica, ¿no? Como que es como un cuadrito y en el centro está el El patio. patio con los corredores estos con hamacas. Mi abuelita, yo recuerdo, por ejemplo, que tenía enaguas que olían, ¿no? Como a la madera esta, como del baúl o del closet en donde las guardaba. Y a mí me encantaba ponérmelas porque a mí siempre me ha gustado esta literatura como de novela cortesana, de caballería, de medieval,
de castillos, entonces yo sentía que me ponía estas enaguas y me sentía así, ¿no? Como súper antigua, no sé qué. Entonces sí, los espacios generan mucho recuerdo y a mí me parece interesante y agradezco, ahora sí que agradezco mucho el seno oaxaqueño en el que nací porque esto me ha permitido tener una visión, pienso que como que más amplia de la cultura, de las lenguas originarias, de los colores, de las comidas, del país enorme y diverso que es México, porque a veces quienes vivimos en Ciudad de México podemos pecar de centralismos, ¿no? Y no, pues creo que esta cultura zapoteca que me heredaron mis abuelos, pues me ha permitido tener una visión más amplia, incluyente e inclusiva de la realidad y eso me encanta, poder recuperar. Ahora estoy estudiando zapoteco y poder recuperar la lengua, ¿no? De materna, porque esta es nuestra lengua materna. Y les cuento fíjense que en términos de lectura, que creo que sí es muy importante que le enseñemos a las infancias a leer, ¿no? O sea, el impacto que tiene esto y el rescate cultural y ético y artístico y moral que puede significar enseñarles a leer, sobre todo en esta época en que todo es YouTube y reggaetón y corridos tumbados y perdón, pero el contenido basura de TikTok, ¿no? Qué importante enseñarnos a leer. Y yo me acuerdo que mi abuela nos daba cómics, güey. Leíamos, nos compraba mucho La Pequeña Lulú y Lorenzo y Pepita. Entonces, estas Mm. recuerdo que han sido mis primeras lecturas. Una vez, yo creo que mis papás como que se tomaron unos días libres y mi abuela tuvo esta valentía de agarrar y llevarnos a mi hermana y a mí hasta Izhuatán, solas, nosotras tres, nos trepamos al camión con ella. De veras que qué valentía. Bueno, también en ese entonces México no estaba como hoy. Entonces, en alguna parada del camión, porque obviamente hace un montón de paradas, pues nos bajamos y en el puestito de revistas nos surtimos de estos cómics que te digo de La Pequeña Lulú y Lorenzo y Pepita. Y mi abuelita le encantaba leer Vanidades. También nos lo heredó. Entonces, era la revista familiar, ¿no? Y ahí yo me enteraba también como de todo el chisme de las monarquías europeas y de Lady Di, no sé qué, y las novelitas de Corín Tellado, que las leía yo como que las leía un poco a escondidas, porque eran como medio dramáticas y amorosas, no precisamente eróticas, ¿no? Pero era como de, "Ah, también voy a leer la novelita de Corín Tellado, ¿no? Entonces, todo esto, de verdad que todo esto crea el hábito de lectura y es en este periodo que les cuento que me fui con ella después de que me corrieron de mi trabajo, pues me encontré también ahí en su casa Madame Bovary y lo leí ahí por primerísima vez y dije, wow, porque creo que hay que hacer un episodio, ¿no? De Madame Bovary, qué personaje. Entonces, sé que mi abuelita también le dio a mi mamá su primer libro, que fue Corazón Diario de un Niño, y mi mamá ese libro, a su vez, nos lo recomendó a mi hermana y a mí, pero yo siempre he sido una rebelde, entonces no lo leí. Yo me agarré otro que me encontré ahí en la biblioteca de mi mamá, que es Cae la noche tropical de Manuel Puig. Yo no sé por qué me leí esta novela que es de dos hermanas que ya es, creo que una tiene cáncer o no sé si las dos ya están desahuciadas, no me acuerdo, lo he de haber leído cuando yo tenía 10 años. O sea, me llamó la atención la portada y por eso lo agarré, pero pues ni al caso para una lectura infantil, pero ese fue. Y después mi mamá me dijo, bueno, entonces léete el diario de Ana Frank. Tampoco sé qué pasaba por su cabeza, entonces mi segundo libro fue el diario de Ana Frank. Y toda esta como linaje de lectura, ¿no? Que viene de mi abuelita Alicia y bueno, y que yo terminé estudiando letras y dedicándome a lo que me dedico, pero con la convicción de veras de lo importante que es leer, tener cultura, abrir mundos, lo que platicábamos en el episodio anterior de la rusofobia que tú comentabas, Andrea, ahora con tanto engaño mediático, pues es primordial que nosotros leamos, sepamos investigar, sepamos comparar o a dónde vamos a terminar
si seguimos creyéndole todo a las redes sociales, ¿no? Y no tenemos un hábito de lectura. Creo que ya sé por qué nos entendemos tan bien. Porque yo también, eh, o sea, mis primeras lecturas, tal vez para ti no fue Corazón diario de un niño, para mí, por ejemplo, fue Mujercitas. No sé si te tocó. También de mis Mujercitas, primeras, sí. mi primera, yo creo que mi primera fue Mujercitas y fue en casa de mi abuela, eh, mi abuela, la hija de mi toto, de mi bisabuelo Miguel Ángel. Entonces ella siempre yo la veía leyendo, ¿no? Y también Vanidades, así súper fan. Y en esta casa que les digo, pues estaba el librero con libros clásicos y de ahí también llegué a María de Jorge Isaacs, que es una novelita, yo tampoco desde Ujú. muy chica la leí, esa historia trágica de amor, así como que me encantó, Corazón diario de un niño, Cumbres borrascosas, por ejemplo, también este superdrama lo leí como a los 10 años, 11 años, ¿no? También me tocó Diario de Ana Frank, justamente, y también me la pasaba llorando con esta historia, y poco a poco, pues fue como mi abuela nos acercaba a los libros. Mi abuelo, él no nos acercaba como directamente de aquí hay un libro para ti, pero mi abuelo siempre estaba estudiando. O sea, le encantaba toda la cultura, la historia y prepararse, y siempre estaba como estudiando, lo veía con libros, con su radio, también con el periódico, siempre haciendo alguna actividad como de ese tipo, ¿no? Se salía al jardín, me acuerdo de verlo como con una sillita que le gustaba, con su radio donde ponía, no sé, alguna estación cultural o música clásica y con sus libros y también como de hobby daba clases, pues preparaba sus clases, entonces siempre era verlo como leyendo o como buscando cosas. Y pues también está el legado del Club de Libro, ¿no? Por eso mi programa se llama La Tertulia de Minerva, porque mi abuela fue de las fundadoras del Club de Libro Minerva, que es un club que luego fue mi mamá y algunas tías, y yo soy la tercera generación, que para mí que la tertulia se llame la tertulia de Minerva, porque todo el mundo me dice, ¿por qué no se llama Andrea? Pues para mí en realidad es una tertulia dedicada a mi abuela y a nuestras abuelas y abuelos que nos fueron transmitiendo como todo esto, ¿no? Y esto que tú decías al final, como que creo que sí es muy importante que las infancias, que la niñez empiece desde una temprana edad y también que no sean obligados, que encuentren sus lecturas. Ahora estoy dando, por ejemplo, cursos, talleres en bibliotecas a niños y me encanta decirles, ustedes cogen el libro, aquí hay una mesa, ¿no? Ay, sí, a mí me da mucha tristeza, se los digo con toda sinceridad y con todo respeto, que los chiquillos hoy en día estén pegados al YouTube y estén pegados a las redes sociales, al TikTok, no saben hacer otra cosa, ya no saben jugar, solo están pegados a los dispositivos, ¿no? Y vamos a ver qué consecuencias va a tener esto en la sociedad, que van a ser nefastas, estoy segura, porque un niño, pues es cuando tienes tu creatividad, tu expansión, conoces el mundo, interpretas, te estás educando y que los tengas sentados viendo un celular porque te da flojera jugar con ellos o porque ni tú misma o ni tú mismo tienes el hábito de la lectura, de la educación, de la creatividad, del descubrir, del informarte. Ay, pues no sé, me preocupa bastante, pero bueno, ojalá que espacios como este, como tu club de lectura, tanto el físico como el virtual, pues fomenten un poco, ¿no? El amor a los libros. Ya vieron que en realidad es muy, muy interesante. No entiendo cómo la gente no le puede enseñar tan divertido y tan expansivo que es la lectura, ¿no? A sus hijos, o sea em, no es nada aburrido. Creo que las escuelas y el sistema educativo comete errores de que quizás aprendemos al hábito de la lectura un poquito o un muchito en la escuela, quizás por ahí de la secundaria, y que te dan a leer el Quijote, güey. O sea, que dices, por favor, obviamente el Cid, obviamente la Divina La Comedia. Ilíada, Ajá, obviamente nos la vamos a espantar. Odisea. Sí.
pero no, creo que es algo muy, muy fascinante y cuando lo vamos recibiendo desde chiquitas, desde chiquitos, en la familia, es muy, muy bonito y genera todos estos recuerdos que ya les hemos estado contando. Les quiero contar una anécdota que sale un poco de la lectura, porque no la mencioné al principio, que es de mi abuelita Teresa, que es bisabuela. Pero lo curioso de ella es que no es mi bisabuela de sangre, sino que fue el segundo matrimonio de mi bisabuelo. Pero esa es la bisabuela que yo conocí. Y fíjense que yo tengo la mente como muy abierta para estas cosas, ¿no? O sea, igual y también me lo propongo un poco que suceda, pero bueno, yo estaba en un retiro de yoga y estábamos haciendo una meditación de los ancestros y particularmente porque soy mujer, pues de linaje femenino, ¿no? Entonces yo estaba acá bien, bien puesta en mi meditación y sí sentí la verdad que quien me visitó, en este entonces no había muerto mi abuelita Alicia todavía, pero como que vino a mí mi abuelita Teresa, la sentí muy vívidamente y se me hizo tan hermoso, después se lo platiqué a mi mamá porque se me hizo tan hermoso que ella, no siendo mi abuela de sangre, haya habido esta conexión cósmica, digamos, ¿no? Y cuando recién falleció mi abuelita Alicia, por supuesto que soñé con ella. La lloré muchísimo y sí, me dijo así como de ya, ya, ¿no? Ánimo, todo está bien. Entonces, es muy hermoso, ay, poder tener abuelos y estos recuerdos, ¿no, Andrea? Sí, es muy bonito. En mi caso, yo he soñado con mi abuela, que fue la primera en fallecer como de abuelos. Bueno, mi bisabuelo obviamente, pero yo era muy niña, creo que tenía 11, 12 años cuando murió mi bisabuelo y para mí también fue un shock. No, tenía como 10, porque no me dejaron ir al funeral. Entonces, para mí fue, no me despedí, o sea, desapareció y ya, ¿no? Como esa niña, como, ya está en el cielo. Y yo que tanto convivía con él y todo, para mí fue muy fuerte. Y creo que mi mamá ya se arrepintió de no habernos llevado al funeral o a la misa. A las misas sí, pero yo quería ir al funeral. O sea, yo Ujú, quería, no sé, yo quería saber, despedirme, ver la caja, lo que fuera, ¿no? Pero poderme despedir. Y luego falleció mi abuela, que fue un súper, súper shock enorme porque no lo esperábamos. Ella estaba como si nada, acababa de llegar del cine y le dio un derrame y literal a mí me hablaron de estar en el hospital y yo dije, pues ujú, X, ¿no? O sea, ahorita voy a llegar a platicar con ella y ya, y claro que no, pues ya estaba dormida. Fue una pérdida muy fuerte, la extrañé muchísimo y justamente también la soñé. O sea, creo que para mí los sueños son una manera de comunicarte con tus seres queridos o una manera de cerrar o de poderte terminar de despedir. Y me acuerdo del sueño y para mí es entrañable y me dijo tantas cosas, me explicó tantas cosas de la vida que te lo juro que yo sí creo que estuve platicando con ella y la abracé y todo, porque en mi sueño yo sabía que estaba muerta y yo le decía, estás muerta, ¿no? O sea, ¿qué haces aquí? Y todo lo que me dijo, yo se lo super creo. ujú. Y luego fue mi abuelo, su esposo, pues, y mi abuelo falleció hace 2 años, creo, y también fue terriblemente difícil, porque ya fue no solamente que mi abuelo se fuera, sino también ya la casa se fue, sus cosas, o sea, todo, ¿no? Ese espacio, cuando ya también como ese espacio en donde los visitabas ya no existe, como que dices, ¿y ahora dónde voy? Es muy difícil perder esos espacios, que era también algo que mencionaba anteriormente, ¿no? Y justamente la semana pasada me quedé una semana con mi única abuela que me queda viva, que es mi tita, Gris, de Zamora, de parte de mi papá. Y mi tita, pues fui porque se murió su hermana, o sea, mi tía abuela falleció de 77 años, pero mi tita tiene 87, entonces para ella era muy fuerte, ya vivían juntas por muchos años, eran compañeritas, dormían juntas, comían juntas, o sea, todo era juntas. Y pues fue muy fuerte perder a esta tía abuela y saber que mi tita se queda sola ya sin su hermana, sin su compañerita, ¿no? Entonces me quedé ya unos días, mi tita ya no lee,
ella sí leía muy poco y le decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Tienes que buscarte otra dinámica. Le dije, es que tienes que leer o regresar a leer, ¿no? Así como, ¿pero qué voy a leer ahorita? No, si nunca tuve el hábito. Y yo, te lo puedes hacer a los 87 años, te lo puedes hacer. Entonces salí a caminar en Zamora, en el centro, que es muy bonito, al santuario y al lado está el Educal, que me gusta mucho ir porque allá hay un Educal con libros que nadie pela, que están súper abandonados, porque pues yo no sé qué sucede, el lugar está terriblemente abandonado, pero hay un montón de libros a súper buen precio, tesoros que pues nadie descubre más que uno que llega de fuera tal vez, ¿no? Y alguno que otro fan en Zamora, no me maten, pero sí leen en Zamora, pero ahí tienen muchos tesoros muy abandonados. Y entonces ya venía de regreso por el santuario y hay una tienda religiosa. Y yo me creo que de niña a mí me encantaba entrar a leer las vidas de los santos. Es otra de mis lecturas. O sea, yo leí todas las vidas de los santos y de las santas. Para mí era increíble los milagros y el sacrificio. Yo creo que por eso me encanta Sor Juana y Santa Teresa, ¿no? Acá era así como Santa Mónica, la Virgen de Fátima, me encantaba todo. Y dije, ay, pues voy a entrar, ¿no? O sea, no sé, entré como por nostalgia y dije, esto es lo que puede leer mi tita. Y todo el mundo me decía, todos mis primos de allá me decían, ay, ¿no? Así como, claro que no lo va a hacer. Y yo estaba en la cocina al día siguiente, no sé qué, y mi tita estaba muy callada en su cuarto y yo dije, no tiene la tele. Dije, se ha de haber quedado dormida. Y entro y me la cacho leyendo y iba en la página 10 y me dice, qué buen regalo me diste, ¿no? Con esto ya me voy a entretener. Entonces, para mí fue como muy bonito que hay abuelos que te llevan a la lectura y tú también puedes llevar a tus abuelos a la lectura, ¿no? Qué bonito. Fíjate que una de las grandes lecciones que me dejó mi abuelita Alicia es querer a la gente en vida, porque yo cada vez que la veía sabía que podía ser la última vez. Entonces me aseguraba de cada vez que la veía preguntarle algo, quererla mucho. Me despedía de ella siempre con un beso, con un abrazo, siempre le dije te quiero mucho, ella también me decía yo también. Y cuando muere, pues sí, me quedé como con el corazón muy tranquilo de no tener como tormentos o arrepentimientos de por qué no le dije, por qué hice esto, ¿no? Por el contrario, como que me quedé muy tranquila de decir esta relación fue hermosa y luminosa por todos lados. Entonces me quiero despedir con esto. Te quiero, amiga, y gracias por compartir este espacio. Gracias a ustedes que nos escuchan y pues nos vemos pronto en una tercera temporada, ¿no? ¡Qué emoción! No, también me encantó platicar contigo de nuestras abuelitas. Pues también te mando un abrazo y verás que, pues sí, el tiempo todo lo cura y lo único que nos quedan son estos recuerdos y estas enseñanzas y estos aprendizajes que nos transmitieron, ¿no? Cuando estaban en vida. Así es, cuéntenos ustedes de sus abuelos, de sus primeras lecturas, o si ustedes tienen hijos, hijas, qué les están enseñando, cómo, ¿no? Qué libros les recomiendan, etcétera. Y pues muchas gracias por vernos, por escucharnos, por aguantarnos una temporada más, que nosotras aquí seguiremos. Muchas gracias. Compártanos, por favor, en la virtualidad y en la realidad, para poder seguir sosteniendo este proyecto y pues muchas gracias, Andrea. Nos vemos muy, muy pronto. Nos vemos muy pronto. Sí, ya estamos planeando la siguiente temporada, pero ahorita, gracias por haber llegado hasta aquí. Adiós. Bye. Si te gustó este episodio de Pupila Dilatada, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. @soy Magdalena y @la tertulia de Minerva.